están? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a este lugar en donde tratamos de hacer pues una plática muy amena, una plática muy a gusto y que tenga sentido de reflexión. Como siempre me acompaña Alberto Medina. Pastor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, saludos a todos. Perfecto, y vamos a continuar con la plática que tocamos la semana pasada. No sé si se acuerdan, quedamos con que íbamos a conocer la parte de la revelación. Yo creo que no sé, como para volver a reafirmar la pregunta de la vez pasada, que había sido ¿quién es Dios? Nos dimos cuenta de es alguien a quien tienes que conocer. No, podríamos decir, no es alguien, sí. O sea, no es algo que te imaginas y tampoco es tan fácil de explicar, ¿no? Claro, porque como veíamos la vez pasada, si el concepto divino proviene de tu mente, pues tú lo estás creando, ¿no? Claro. La semana pasada. Entonces, lo que quedamos de platicar es que es indispensable que haya una revelación de Dios, haya una manifestación de Dios para que el ser humano pueda comprender a Dios. Y vimos ahí que pues Dios ha dejado dos revelaciones, una natural y otra especial. Revelaciones naturales especiales. Antes de comenzar, porque yo sé que vamos a poner algo o va a ser algo como muy, pues a lo mejor no muy fácil de seguir o de malinterpretar si no conocemos como bien el fondo, ¿no? Entonces estuve investigando y digo, no hace falta mucho, no hace falta como que meterse al diccionario para entender dos cosas, para poder entender esto que viene de manifestación. ¿Sí? Porque yo creo que nos podemos como equivocar otra vez o irnos sobre un camino que no es si no conocemos el fondo. Entonces, por ejemplo, la palabra revelación tiene dos cosas, viene descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Es correcto. O sea, aquí me gustaron dos palabras, una, descubrimiento y manifestación, y el segundo paso que tiene que ser algo que no conoces y algo que es oculto o ajeno a ti, ¿no? De esta misma parte, por ejemplo, la palabra manifestación significa mostrarse o darse a conocer de alguna manera. Sí. O sea, es otra vez lo mismo, no es algo que tú conoces o algo que tú sepas, sino es algo que alguien te va a presentar, por así decirlo, ¿no? Es correcto. Y la parte de descubrimiento te dice encuentro o hallazgo de algo desconocido hasta el momento, ¿no? Así es. O sea, seguimos con el mismo punto de... Sí, la revelación es, por ejemplo, me voy a ir a la parte etimológica de la Biblia de Apocalipsis, por ejemplo. Ajá. ¿No? Apocalipsis significa quitar el velo y es Apocalipsis en griego o revelación. Sí, claro. Ahí está la palabra revelación. Es quitar el velo, ¿no? Es así como algo que está tapado con una cobertura y quitas el velo, estás revelando lo que hay detrás. Claro. Esa es revelación. Entonces es correcto lo que estás... Es algo desconocido. Por ejemplo, yo me acuerdo que en psicología, ¿no? Más o menos poner algo así, cuando trabajábamos la parte de consciente, subconsciente e inconsciente, pues el inconsciente es algo que no ves, no es lo mismo. Y había pues comentarios o juegos de palabras donde decíamos, bueno, es que qué inconsciente esa persona, ¿cómo no se da cuenta? Pues no se da cuenta porque no está consciente, o sea, es inconsciente. Aquí es lo mismo, es como, a lo mejor también sería como erróneo esta parte de tratar de salir a que se revele alguien, ¿no? O esperar, voy a salir a que se me revele Dios, ¿no? O algo así. Dios tiene que revelarse, porque si no, como dijimos la última charla, pues tú lo vas a inventar. Vas a pensar que Dios tiene el grado de amor que tú piensas que es el grado de amor, el grado de compasión, el grado de poder, el grado de coexistencia. Tienes que tener una revelación. A través de la historia, Dios siempre ha querido revelarse al ser humano. Y como decíamos hace ratito, hay dos revelaciones, la natural. Y de hecho, obviamente, y bueno, ya me estoy adelantando, la revelación especial es la Biblia. Hay dos revelaciones especiales y dos revelaciones naturales. Dos y dos. La revelación natural es la naturaleza, ahorita lo vamos a ver, y la revelación especial es la Biblia. Entonces, lo que yo estoy conociendo, lo que te estoy diciendo ahorita es porque Dios me lo revela en su palabra para entender que Él se revela a la gente de forma natural.
Ok. Sí. Entonces, por eso a mí me gustaría que usáramos un poco la Biblia, porque, pues, obviamente, independiente de que soy creyente, soy cristiano y sé que es la palabra de Dios, pues ahí está la fuente de las respuestas. Que es prácticamente lo que platicábamos. Hace ratito estábamos viendo, bueno, la vez pasada vimos la parte de quién es Dios, entonces nos dimos cuenta que es alguien que tienes que conocer, y nosotros como creyentes la única forma que tenemos de conocerlo es, aparte de esta relación que vamos a tener, es a través de su palabra. Entonces, irnos a la fuente, esto es, yo creo que súper importante, es como irnos al diccionario o de lo que realmente querían decir o qué es lo que está atrás para conocer al fondo, ¿no? Entonces, por eso a mí le platicábamos, oye, ¿estará bueno platicar acerca de la Biblia? Claro que sí, porque pues es la fuente de nuestra creencia, la fuente de nuestro Dios, es la única forma de conocerlo. Así, ¿no? Es, y volvemos a lo mismo, si tú no tienes una revelación de cómo es Dios, pues todo va a ser hipotético lo que tú te imagines. Claro. Por eso. Y de hecho, pues hay mucha gente que a lo mejor dice, pero pues ¿cómo puedo saber que la Biblia es la palabra de Dios, no? La Biblia es un libro que ha sido el libro más atacado en toda la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo ha sido el libro más vendido y que más veces se ha impreso, ¿no? Empezó ahí, fue el primer libro que fue impreso en la imprenta de Gutenberg, por ejemplo, sí, ¿no? Fue el primero. Entonces, la Biblia es un libro muy particular, muy atacado, pero al mismo tiempo muy amado, ¿no? Y aunque la Biblia no, su tema principal no es la arqueología, pero la arqueología da testimonio de la veracidad de la Biblia. Claro. La Biblia, su tema principal no es la ciencia, pero la ciencia da testimonio de que la Biblia no está mal. Tenemos que empezar diciendo que la Biblia fue escrita en 1600 años, en un periodo de 1600 años. Y esto, en un razonamiento lógico, nos lleva a pensar que cómo es posible que tenga un mismo sentido, un mismo objetivo, una misma idea en 1600 años, cuando yo sé que, por ejemplo, mi generación a veces es incomprendible por la generación de mis hijas, claro, o la generación de mis abuelos, ¿no? Y esas generaciones son a lo mejor 40 años de diferencia, 30 años. Bueno, la Biblia en un periodo de 1600 años concuerda, armoniza la línea de pensamiento. Entonces, son cosas que nos ponen a razonar, sobre todo la gente que dice, pues ¿cómo va a ser la Biblia la palabra de Dios? O fue escrita por hombres. A lo mejor un día valdría la pena ver claro, cómo se hizo la Biblia, cómo se tradujo, la confiabilidad que hay, porque pues sí, hay sustento para todo esto. Pero te digo, la Biblia, la arqueología, la biología, la antropología, la misma ciencia dan testimonio de que este libro que fue escrito, el Nuevo Testamento hace 2000 años y el Antiguo Testamento, partes que tienen cerca de 4000 años, habla con una sabiduría que hoy la ciencia descubre que está bien, ¿no? Entonces, mira, claro, déjame darte algunos ejemplos. Por ejemplo, Job capítulo... Esto que estamos haciendo en este momento es la parte de revelación especial. Así es, o sea, de lo que estamos platicando ahorita es, yo quiero, vamos a suponer, si yo lo que estoy buscando es que encontrar a Dios, porque ya me doy cuenta de no es cuestión de que lo busque, Él me va a buscar a mí. Así es. La forma de encontrarlo es a través, de esta revelación. Esto que vamos a hacer es revelar, o sea, es revelación especial, exactamente. ¿Qué se está revelando Dios? Pues su forma de pensar de Dios, lo que Él piensa de ti, lo que Él quiere de ti, cómo ve las cosas, la cosmovisión que tiene Dios. Claro, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender la escritura, pues estás entendiendo hacia dónde Dios quiere que pensemos. Esa es revelación especial. Perfecto. La revelación natural, y ahorita, si quieres... Oye, pero ahorita aprovechando que la vamos a abrir, ya estamos viendo que si quieres que se te revele Dios, primero abre la Biblia o empieza a conocerlo, ¿no? Así es. Y mira, déjame dar algunos ejemplos, sí, claro, porque me preocupa a veces que la gente diga, pero ¿cómo puedo confiar en la Biblia? La Biblia es confiable. Lo que nos falta es investigar, hacer una investigación sincera, diligente, de ponernos a estudiar, y te vas a dar cuenta lo que millones de gente en muchas épocas y en muchos países con diferentes culturas se dan cuenta que es real. Claro. No es una moda o algo ahorita. Y mira, la Biblia armoniza
por ejemplo, el libro de Job es un libro que fue escrito, de hecho, cronológicamente es el libro más antiguo. Okay. Todavía no existía nación de Israel y ya nos habla de un personaje, Job, que ni siquiera perteneció a la nación de Israel, porque la nación de Israel vino hasta con Abraham. Okay. ¿No? Entonces es un libro que tiene pues cerca de 4,000 años. Es uno de los libros más antiguos. Y Job, por ejemplo, en el capítulo 36, y son cosas que, repito, la Biblia no trata de ciencia, pero cuando hay que hablar de la ciencia, no se equivoca con lo que hoy hemos descubierto. Entonces ahí te das cuenta que hay una mente detrás que tiene que estar orquestando este libro. Claro. Mira, por ejemplo, Job capítulo 36, versículo 27. Aquí se nos describe lo que se descubrió hasta el siglo XVII, que es el ciclo hidrológico. ¿No? Hasta el siglo XVII empezaron a darse cuenta, o lo tomaron de una forma pues más formal, más estudiada, lo que es el ciclo hidrológico, lo que estudiamos en la secundaria, ¿no? El ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua, exactamente. Y entonces en Job capítulo 36, versículo 27 dice: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Fíjate cómo ya estamos hablando de que este hombre era un hombre de hace lo que se conoce como la edad de bronce. ¿Cómo podía tener este hombre esta sabiduría que humanamente se descubre o se pone énfasis hasta el siglo XVII de nuestra era? Dice: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes. O sea, este hombre de la edad de bronce ya estaba diciendo que las nubes traían agua, ¿no? Y dice, la cual, y utiliza la palabra destilan. O sea, aquí sí, está... no te está diciendo tienen agua. Tienen agua. O sea, está ya usando ese ciclo que decíamos que evaporación y recogida de partículas y luego condensación. Son temas de secundaria del siglo XXI, ¿no? Estudiadas desde el siglo XVII, pero aquí él está diciendo, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Cómo podía este hombre, independientemente de la parte poética, si quieren ver así la Biblia, podía sacar esas verdades? Te digo, la Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando trata de abordar temas arqueológicos, históricos, te das cuenta que no se equivoca. Entonces, claro, esto nos conlleva a la deducción, a la lógica, a la respuesta, es decir, tuvo alguien que orquestar la Biblia. Por supuesto. ¿Sí? Y como dices tú, sería muy interesante ver cómo en otro episodio la veracidad, porque todo, como tú dices, es histórico. O sea, no es cuestión de aquí quiero poner un punto. Y fíjate qué interesante, me llama mucho la atención porque toda ciencia se trata de hallazgos, se trata de reproducción y cualquier cosa, ¿no? Descubrimiento, algo que ya existe, ¿no? Entonces, vamos a suponer, te digo, que Job lo hubiera descubierto, ¿no? Aparte de lo que me llama mucho la atención es que no lo pone en la Biblia como es algo que yo descubrí, sino es otra vez él, o sea, es lo que hace, ¿no? Es una veracidad de lo que Dios hace. Entonces, cuando desde el punto de vista científico ante el siglo XXI, te das cuenta que no hay contradicción entre la ciencia y la Biblia. Claro, no. No hay. No, de hecho te pide mucho, ¿no? Así es. Por ejemplo, hay otro ejemplo ahí mismo en Job capítulo 26. Tú te acordarás que cuando íbamos a la secundaria estaban las diferentes cosmovisiones del universo. Había una cosmovisión, no recuerdo si eran los hindús o los chinos, que decían que el universo, la Tierra estaba... Bueno, primero pensaban que la Tierra era plana, era lo primero, ¿no? Los marinos y que se aventuraban a navegar muy hacia el fondo, pues era quién sabe qué pase cuando lleguen hasta la orilla, ¿no? Había hasta mitos y historias, leyendas de los marineros que nunca regresaban, etcétera, etcétera. Pero estos hombres pensaban, seguramente nuestro auditorio se acuerda ahí en la escuela, que pensaban que la Tierra estaba sostenida por 4 elefantes que descansaban sobre el caparazón de una gran tortuga. Y la tortuga estaba nadando. Ese era el concepto
en la edad de bronce, en algunas culturas. La cultura griega, por ejemplo, se acordarán, y nosotros lo tenemos ahí en la lotería mexicana, teníamos al Atlas cargando el mundo, ¿no? Esta era una mitología donde el dios Zeus, como castigo, puso a Atlas el peso del mundo. Pero era lo que se creía. ¿Quién podía decir otra cosa que esto? No había la ciencia para decir, tiene que ser diferente. Sí, o sea, era una leyenda, se creía y bye. El tipo de pensamiento, como es tú, que tenían, oye, ¿de dónde lo sacaste? Si en ese tiempo había tantas supersticiones, tantos mitos, ¿no? Pero era lo que se creía. Claro. Y hoy vemos este mismo libro de Job, 4000 años antes de Cristo. Todavía no existía ni la cultura griega. Porque la cultura griega viene con Alejandro el Magno, sí, claro. el helénico, que fue su padre Filipo, y bueno, ahí empezó a desarrollarse. Pero Job capítulo 26, por ejemplo, Job capítulo 26, versículo 7, dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. O sea, ¿cómo Job pudo tener este concepto de que la tierra cuelga sobre nada? Hoy en el siglo XXI sabemos que hay movimientos de rotación, de traslación, ¿no? Gravedad. Hay gravedad, el universo está girando en ejes, etcétera, etcétera. Pero un hombre de hace 4000 años, ¿creer esto? Sí, claro. Está tremendo, más de 4000 años. O sea, este es el ejemplo perfecto, estamos hablando ahorita de ejemplos perfectos de revelación a través de una forma especial. Así es. Sí estamos la revelación especial, la revelación escrita. Y por ejemplo, en este caso, a Job, ¿a él se le reveló de una forma natural o cómo podríamos decir? Lo que pasó con los autores es que ellos, dice la escritura, que son inspirados. O sea, la palabra inspiración en el original es soplo. Dios como que sopló su aliento. Por eso decimos que la Biblia es hecha por el Espíritu Santo. La palabra viento, soplo, es espíritu, neuma, en griego. Entonces, el Espíritu llenó a estos hombres y ellos empezaron a escribir. No es por revelación, es por inspiración. Bueno, la inspiración fue revelación para ellos. Ah, ya. Okay, entonces seguimos sobre lo mismo. Seguimos sobre lo mismo. Es hoy día como es. A veces el lenguaje cambia y podemos decir, Dios me reveló en su palabra. Pero en un sentido estricto no es correcto decir eso. Es más bien, Dios o sea, la forma correcta es, Dios inspiró para que fuera revelada su palabra y nosotros la aprendemos descubriéndola, ¿no? Okay. Pero entonces nosotros descubrimos la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo sería? A ver, nosotros descubrimos a través de la palabra de Dios. Sí, o sea, nosotros ya no, la revelación es lo que Dios descubrió, pero ese descubrimiento lo recibe el hombre a través de la inspiración de Dios. Esta es ya la revelación. Sí. O sea, no necesitamos buscar ya no hay encontrar más a dónde. Revelación. Ya no hay más revelación. Como te decía, no es como de salgo y voy a ver qué me revela Dios el día de hoy. La revelación especial está completa en su palabra. Ah, qué bueno. Pero es su revelación. Y bueno, pues, aunque son 66 libros, nunca terminas de conocer la profundidad. No, claro. Fue un pedacito de la sabiduría de Dios que ha dejado al hombre. Un pedacito. Así que, si tú ya leíste toda la Biblia, vuélvela a leer, porque vas a encontrar más cosas, ¿no? No con esta intención, como estamos viendo ahorita, no con esta intención de a ver qué me va a revelar el día de hoy. No, es que vas a descubrir. Ya revelado, ya está. Revelado, ya Dios lo reveló. Ya Dios. ¿Cómo? Inspirado. Y ahora Dios pues nos explica, nos abre el entendimiento hacia esa revelación. Perfecto, muy bien. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, pues la Biblia es confiable. O sea, a lo mejor un día hacemos un programa de tanta evidencia que hay, tanta evidencia que hay de que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, otro último ejemplo que te puedo compartir está en Isaías. El profeta Isaías escribió 700 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 2700 años. Todavía no nacía ni Galileo, todavía no nacía Copérnico y todos estos astrónomos científicos que aportaron a la humanidad y a la sociedad. Y en Isaías, por ejemplo, 22, es muy interesante. Perdón, Isaías 40, 22.
Y bueno, yo lo que quiero en esta charla es que el auditorio entienda que es confiable la Biblia. No, es ok. ¿No? Isaías 40:22 dice, acuérdate que dijimos que el concepto de mundo era plano, el concepto de mundo era pues lo que dijimos, pero fíjate cómo este hombre ya escribe así. Hablando de Dios, claro, su enfoque no es enseñar del mundo, su enfoque es enseñar de Dios, pero vemos la inspiración de una mente conocedora que es de Dios, influyendo en Isaías. Dice así, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, este concepto de que la tierra era circular, impensable. ¿No? Sí, impensable. Claro. Entonces, porque mucha gente a veces critica y con cierta razón, de decir, no, es que la Biblia y quieren encontrar pasajes y montar toda la ciencia en la Biblia. Tienen razón, o sea, no podemos torcerle el brazo a la Biblia para que diga lo que queremos que diga. Claro. Pero hay cosas que la Biblia dice que hoy la ciencia comprueba que no es incorrecto la forma de hablar de la Biblia, pero esto nos conlleva a entender que tuvo que haber una mente pues más sabia, además una mente que dijimos hace un momento que la Biblia fue escrita en 1600 años. Quiere decir que tuvo que haber sido una mente en 1600 años. Pues es Dios, no hay otro. Y sabes que yo creo que sí, para la próxima estaría muy bueno, espero que les guste, yo creo que sí sería bastante interesante ver acerca de la veracidad de la Biblia tal y como tú lo comentas, porque es muy importante. Algo que siempre hemos platicado es que a nosotros, por ejemplo, como Revelación, yo abro este libro y no tengo ninguna duda, o sea, no hay hay muchas preguntas, pero no cuestionamientos, o sea, hay muchas preguntas, cosas que no entiendo y hago muchas preguntas, pero acerca de decir, ¿será cierto? Ya no es. ¿Pero por qué? Porque hay una base, o sea, hay que entender que no es un libro que, no estamos basando, no me acuerdo, creo que no hemos platicado nada de fe aquí, pero creo que lo que decíamos, nuestra fe no es una fe vacía, una fe hueca. Se ciega de que cree porque tienes que creer. Y que está basada en novelista, ¿no? O sea, no es como de, nuestra fe la basamos en el señor fulanito de tal que escribió un libro que se llama la Biblia. No, así no es el asunto. Es como tú decías, aquí es historia, aquí es antropología, aquí es biología, aquí es anatomía. O sea, hay tantas cosas que tienen y que creo que en muchos casos, por ejemplo, a mí lo que en lo particular, lo que creo que yo no sé si me molesta o no a los pero es que hablen como fueran, o una gente como si fuera conocedora completamente de la Biblia y decir, no, es que este libro ya lo leíste, ya lo investigaste, sí, claro. Realmente te pusiste a notar esto que tú dices de la cronología, la misma idea, el mismo concepto, o sea, si ponerse de acuerdo para una plática, para esto que estamos haciendo, cuesta trabajo. Ahora imagínate ponernos de acuerdo durante 1600 años a decir, y tú lo vas a decir así, y tú lo... pero aparte... Y además... la pared de tiempo, porque hubo muchos autores que no se conocieron, sí, claro, entre ellos. Eso es lo que te ¿no? O sea, Pablo no conoció físicamente a Jeremías, ni Mateo conoció físicamente a Moisés. Sin embargo, armonizan sus escritos. Es correcto. Además de eso, eran de diferentes clases sociales. Tenemos al rey David, que era un rey, o Moisés, que fue un hombre preparado en las mejores escuelas de la época de Egipto. Pero tenemos también a los apóstoles que, como dice la Biblia, eran de vulgo y sin letras, pescadores, gente humilde, y armoniza su enseñanza. Entonces alguien tuvo que haber orquestado, ¿no? Claro, y lo vamos a dejar porque no ya nos vamos a extender mucho, pero vamos a terminar. Entonces, este es un punto de revelación especial. A través de su palabra. Así es. Ok. ¿Cuál me dices tú que habían dos? Está también la revelación natural. Pero de esta revelación especial me dijiste que había... Hay otra. Ajá. Jesucristo. Ok, perfecto. O sea, la revelación natural que nos revela... Por eso quise tocar un poco ahorita la especial. Ok. Porque tenemos que partir de dónde es nuestra fuente de enseñanza. Entonces, la Biblia enseña que Dios no dejó abandonado a la gente, no dejó abandonado a otros pueblos que no fueran judíos. Dios no dejó abandonado a los aztecas, Dios no dejó abandonado a las culturas prehispánicas o de China. No, Dios dio testimonio a través
de dos revelaciones naturales. La primera de ellas, la naturaleza, y la segunda, la conciencia. Ok, a ver, entonces sería podemos ir primero con la primera, sí. La revelación de la naturaleza. Sí. ¿Eso cómo es? ¿Cómo se nos revela Dios? ¿Se nos revela Dios a través de la naturaleza o cómo es? Sí. De hecho, dice Salmo, vamos a ver cómo lo dice Salmo para que no sea invento mío, pero sí, Salmo capítulo 19, por ejemplo, dice así, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, hoy en las ciudades que vivimos a lo mejor hemos perdido la visión de la naturaleza, ¿no? Parece que está escondida y los edificios mientras más altos estén, menos naturaleza veo. Pero cuando todo ser humano en el siglo XXI, o no importa en qué cultura, se da el tiempo de contemplar la naturaleza, hay veces hasta chinita la piel se te pone de ver la grandeza de Dios. Una puesta estás en Acapulco y de repente ya te olvidas del ruido y todo, y ves una puesta de sol, o ves una nube, o ves los colores, dices, Dios, te sientes chiquito, ¿no? Sí. Entonces, por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo ser humano empieza, y por eso todas las culturas sabían el concepto de deidad. O sea, la cultura de Oriente no vino acá a América antes de su descubrimiento a enseñarles que había Dios o que había alguien mayor. La misma naturaleza del hombre empieza a saber, y la misma naturaleza le da testimonio al hombre de que hay un creador. Claro. Y dice, lo voy a leer rápidamente algunos pasajes porque nuestro auditorio puede leer todo el Salmo 19 y se van a dar cuenta que habla de cómo Dios habla, ¿no? Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. O sea, diario están pasando cosas en las naturalezas, llueve, cae el agua, germinan las plantas, crecen, dan flores, después dan fruto. O sea, de un día a otro día emite palabra. Y dice palabra, un día emite palabra, otro día, una noche, otra noche declara sabiduría. Entonces el ser humano empezó a ver que hay un Dios. El ateísmo, con todo el respeto, es la necedad y el endurecimiento del corazón del hombre, bien fuerte. O sea, tener que cerrarte a la creación, tener que cerrarte a la gestación de un bebé, a la gestación de un animal, a la reproducción de los insectos. O sea, hay alguien que tuvo que haber orquestado. Es más, se necesita, entre comillas, ¿verdad? Se necesita más fe para creer de la explosión y que vino el Big Bang. O sea, como que es más difícil, hay que creer más cosas para que se dé todo, sí, que con la sencilla razón de que hay un Dios que está orquestando todo. Me acuerdo de no me acuerdo dónde lo escuché, de Copérnico, una historia en donde ya Copérnico, igual como tú dices, es astrónomo, entonces lleva una maqueta de hasta lo que tenían pensado que era el universo, y lo tienen pero precioso, no hermosa, y la ponen en el centro de una convención. Y entonces todo el mundo llegaba y admiraba la maqueta y decían, oye, que está hermosa, ve los detalles, qué padre, ¿quién lo hizo? Y el Copérnico estaba al lado y él decía, no, nadie. ¿Cómo que nadie? O sea, ve las cosas, o sea, esto tiene, se ve que lo pusieron de esta manera. No, nadie apareció así. No, seguro que alguien lo hizo. Pues no es lo que tú dices, que el universo se hizo solo. O sea, es algo muy, muy chistoso hablando de eso. O sea, hasta dónde el hombre puede endurecerse, ¿no? Cuando alguien, con todo respeto, a lo mejor hay alguien que nos está viendo que no cree, ¿no? Y bueno, es válido y ojalá estas pláticas les sirvan. Pero cuando una persona dice, no, es que yo ya busqué a Dios y no lo encuentro. Fíjate esas palabras. Quiere decir que él ya viajó a todos los planetas y a todo el universo, y a todo el cosmos, y a todo microscópico, a toda vida microscópica y toda vida macroscópica, para decir no lo encontré. Sí. ¿No?
No puede ser así, ¿no? Pero bueno, estas son las revelaciones. A través de lo natural. De lo natural. Es la primera. Y obviamente dice, versículo 3, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, pero toda la tierra salió su voz. Pues en lo que vemos y creamos. Claro. Entonces, Dios se revela primeramente al ser humano con la naturaleza. Es por eso que a veces mucha gente se confunde y entonces toma la naturaleza como si fuera Dios. Claro. No, yo creo que sí. Esto que tú dices de cómo es la revelación de bueno, la hoy creación, hasta le pusieron género. Dicen madre naturaleza, ahora resulta que fue mujer. Ahora resulta que es mujer, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que Dios es creador. Entonces, eso es lo que hace a Dios Dios. Que al ser creador, no es parte de la naturaleza, está ajeno, Él la creó, no es parte de ella. Sí. O sea, no es como, por ejemplo, otra estaba pensando, para que se entienda la parte de creador, es tú tomas, lo voy a decir muy tontamente, pero el chiste es, tú tomas un pedazo de plastilina y creas lo que tú quieres, aquí está en tus manos. No se vuelve parte, o sea, no son tus manos las que las moldeas, sino es tú creas este pedazo de plastilina y haces algo muy bonito y lo pones aquí. Pero no significa que tú seas plastilina. Sí, exactamente, sí, ¿no? Que mi pensamiento es plastinificado, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Sí. Y la gente pues desconoce, le da miedo. ¿Sabes qué pasa también? Que mucha gente ha sido tropezada por la religión. Entonces, en el momento que oyen Biblia, se cierran. No, ya es. ¿No? A mí me ha tocado decir la Biblia y parece que les estoy hablando de Satanás, o sea, sí. No, ni digas eso, ¿cómo crees? ¿No? No sabes, me vienes con ciudades arcaicas, muchísimas cosas que son prejuicios. Mucho, pero sí tiene que ver, esto que tú me dices, tiene que ver mucho la religión, que durante mucho tiempo, ¿sabes qué? Pero es que esto es como para platicarlo acerca del fundamento de la Biblia, que me gustaría mucho. Sí. ¿Cómo ves si platicamos para la próxima acerca de la veracidad de la Biblia? Claro. Para ustedes, yo les aconsejo también igual, como tú dices ahorita, espero que esto le llegue a gente que diga, yo no creo. Y a mí me encantaría, saber de una persona que diga, no creo o no conozco de eso. Que es ser honesto, ¿no? Y esa parte te ayudaría, porque es que una vez que no conoces o no sabes, simplemente el hecho de que no creas te hace investigar. Simplemente, no creo, pero a ver, entonces empiezo a investigar y cuando investigo, volvemos a lo mismo, se me revelan ciertas cosas que no conocía yo, entonces empiezo a tener información. O sea, el hecho de decir, a lo mismo que platicamos en la primera, es yo me creo a mi Dios y digo, no, sí creo. Nunca he tocado la Biblia, nunca se me ha revelado de esta forma que estamos viendo, pero yo lo creo. Entonces, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y es bien buena onda y está por todos lados y conmigo está aquí al lado mío. O sea, eso no tiene pues es nada. El Dios que estás creando. Es lo que te digo. Ahí sí creer es crear. Bueno, esas después se las dejamos porque también es una cosa que bueno. Ok. Entonces, como resumen, nos estamos dando cuenta que Dios se revela para conocerlo. Vamos hilando las preguntas, ¿no? ¿Quién es Dios? Es alguien que tienes que conocer. ¿Y cómo lo conoces? Permitiendo que se te revele. ¿Cómo te das cuenta qué es lo que se te está revelando? Digo, vamos bien, así es, a través de una forma especial, que es ya su palabra revelada, y a través de la revelación natural, que como lo acabamos de ver, la naturaleza y la segunda parte, que es la conciencia del hombre. Ok, sí, cierto. Lo leo rápidamente porque ya se nos fue el tiempo, no sé ni cómo andamos de tiempo. No importa. Pero dice el versículo, ¿dónde está? Versículo 14. Acuérdense que había judíos, había gentiles, el judío tenía la ley de Dios, el gentil no tenía la ley de Dios. Entonces estaban como sin una revelación especial, nada más ellos tenían la natural. Pero aquí el apóstol Pablo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, pues ellos no recibieron los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, no matar, no robar, hay un solo Dios al cual debemos devoción, etcétera, etcétera. Ellos no tenían ley. Entonces dice Pablo, por cuanto los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Toda cultura, sin importar
de donde sea, y a lo mejor en el extremo de Australia, ya los aborígenes de Australia de hace 500 años, o acá en América, saben que matar está mal. Sí. O sea, no hay más, o sea, matar está mal, punto. Robarle al prójimo, robarle a la mujer, ya saben que está mal. No tiene que haber una ley escrita para decirle está mal. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió ese común denominador de moral? Muy simple, muy sencillo, muy básico, pero toda humanidad la tiene. Entonces dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, la que existe, pero en sus corazones. Porque saben que matar está mal. Y dice, dando testimonio a su conciencia. Ahí está. Esa fue parte de la revelación natural, la naturaleza y la conciencia. Wow. Dándose cuenta, fíjate, lo que dice ahorita al fondo es, entonces, es que está muy interesante, tomando en cuenta desde la parte consciente, que consciente significa darte cuenta, significa enfocarte en algo muy, muy importante, muy preciso. O sea, el hecho de que diga aquí es que nos... ¿Cómo dice el último? Dice, mostrando la obra de la ley escrita, o sea, lo que tenían los judíos, pero escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y fíjate, acusándoles o defendiéndoles de su razonamiento. Exactamente. O sea, si hice mal, lo está acusando. Si hice mal, no hice mal, lo está defendiendo. Ahí está, es increíble que Dios, como dice otras partes de la Biblia, no dejó sin testimonio a la humanidad. O sea, que aquí lo que me llama mucho la atención es este punto de, entonces no puedes decir que no eres consciente. Así es. Ese es el punto. Es que yo no sabía, no, ya eres consciente. Esto que tú dices de que se me revele naturalmente a través de la conciencia, es algo me dice que esto no es mío, que esto no es bueno, que esto no es de Dios, que sí es de Dios. O sea, esto que le quisieron poner, como tú dices, es que tratar de sacar a Dios de la ecuación y tratar de poner tantas cosas que de repente tú dices, esto ya no, leyes universales, conciencia, ¿cómo poner? Es conciencia universal, no sé, hay muchos conceptos que tratan de explicar esto, que en un versículo quedó rapidísimo explicar. Así es. Y bueno, pues hay otra parte ahí en Eclesiastés que dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Aunque el hombre no conozca toda la revelación especial de Dios, y de eso se trata de leer la Biblia, de descubrir lo que Dios quiere de nosotros a través de la revelación especial que es la Biblia. Aunque el hombre no lo sepa, Dios le dejó la conciencia, la naturaleza, y le dejó el saber que hay eternidad. Y es muy obvio verlo. Todas las culturas de todos los tiempos preparaban a sus muertos para el más allá. ¿De dónde salió Siempre esa? sabían que había un más allá. Los egipcios los vestían y les ponían ahí en sarcófagos. ¿Por qué? Porque iban al más allá. Los griegos, aquella tradición de los griegos de que se tenían que llevar 3 monedas, ¿no? Con 2 monedas se las ponían en los ojos, en los párpados, y una moneda en la mano para que le pagara al que lo iba a llevar al lugar de los muertos. Entonces, no importa si conocían a profundidad lo que es la verdad o la mentira, pero Dios dejaba eternidad en el corazón del hombre, Dios dejaba la conciencia al hombre, y en la naturaleza Dios se revelaba. Perfecto. Bueno, hasta ahora lo dejamos hasta acá, claro, pues se nos va muy tarde. Lo que pasa es que se nos va muy padre. Porque es que realmente cuando te apasionas, cuando realmente empiezas a descubrir ciertas cosas, yo ¿a qué me gustaría que... Yo creo que la finalidad de estos videos es ponernos a pensar, ponernos a reflexionar y ponernos a investigar, que esa es la parte importante. O sea, es no nada más quedarnos con estas, como hemos visto, y la misma Biblia nos dice, pseudociencias, mitos,
de estas, ¿cómo se llama cuando te dicen que eres de buena suerte y de mala suerte? Supersticiones. O sea, no hay que quedarse con eso. O sea, no hay que quedarse con esta idea de que si todo mundo dice que la Tierra es plana, es plana. Entonces hay que investigar. Que la Biblia ya lo decía que era redonda. Ese es el punto. Y nadie lo investigó en muchos siglos. Eso es lo que te digo. Aquí hay tantas cosas para investigar. Yo como testimonio, personalmente te digo, yo tengo ya muchos años de la parte de investigación, tanto en psicología, como en humanismo, como en historia. Y hay muchas cosas que no caían, o sea, no sé si me explico, es como cuando algo no te cuadra, suena bien, pero no te cuadra algo. Bueno, yo cuando empiezo a conocer la Biblia es todo cuadra aquí, pero hay que investigarlo y hay que ser como muy honestos y decir, no, eso sí no lo entiendo, a ver, pásamelo, explícamelo porque no lo entiendo y seguimos, y ahí es donde empieza la parte padre, donde empieza este descubrimiento, donde empieza este conocimiento. Bueno, perdón, entonces para cerrar, porque otra vez si no nos volvemos a ver otra vez, ya vimos entonces, respondimos la anterior con quién es Dios, alguien que tienes que conocer, como lo conocemos a través de la revelación. Ya nos dimos cuenta de dos cosas, dos formas en que Dios se nos reveló, cada una tiene dos, pero bueno, una especial que es a través de su palabra y a través de Jesucristo. ¿Sí? Y la segunda, que es la natural, que es a través de la conciencia y a través de su creación. ¿Sale? O sea, quieres conocer, quieres saber quién es Dios, conócelo. Y entonces, ¿cómo lo conozco? Esperando que se me revele, no lo voy a inventar. ¿Sale? Que es algo muy importante. Hay que venir, sí, exactamente, ¿a quién vengo? O sea, otra vez, ¿qué me dejó para revelar? La Biblia, ok. Entonces, ¿a dónde me tengo que ir? A la Biblia. No me tengo que ir al cuento de Da Vinci, bueno, eso lo dejas para después. Pero bueno, entonces, ¿qué te parece si para la próxima plática dejamos la parte del sustento de la Biblia? Porque tienes tantísima razón. Para nosotros es tan fácil platicar y decir sí. O sea, yo cada vez que escucho a Alberto en sus predicaciones, en sus estudios, yo parezco que estoy rockeando, porque yo nada más estoy así a cada ratito, con que sí, todo me llama mucho. Pero sé que algunas personas, o muchas personas, también han de estar pensando con el de cómo le pueden creer a un hombre. Así es. ¿No? Y que tendrían muchísima razón, porque no le debes de creer a ningún hombre. Y entonces tomar el sustento, yo creo que sería bastante importante. Perfecto. Lo dejamos para la próxima. Para la próxima semana. Ya, nos estamos dando cuenta de algo. Queríamos hacer formatos como muy cortos, de 5 o 10 minutos, pero no se puede. O sea, no podemos por más de queremos, entonces que sea el tiempo que sea, no, digo, espero que les guste y que sigan viendo hasta donde les llame la atención, ¿sale? Y que sigan investigando. Pues muchísimas gracias gracias Alberto, a ti, Rodrigo, saludos a todos. Salud, nos estamos viendo entonces, esperamos la próxima semana con, vamos a ponerle algún título, pero la veracidad de la Biblia, la historia de la Biblia, podemos ponerle tantas cosas, pero vamos a hablar de la Biblia, ¿sale? Muchísimas gracias, que tengas muy bonito día. Buen inicio de semana. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo quedó?